Hola motivados, bueno, bienvenidos de nuevo a una nueva conferencia webinar que ya hacía unas semanas que no hacíamos. Estoy encantado y muy ilusionado de presentaros al ponente de hoy, que es nuestro Xavier Guix, que como gran experto en la ley del espejo, que es el tema que hoy vamos a tratar, nos va a compartir durante una hora pues, la esencia de su seminario, del seminario que se llama así, la ley del espejo, de nuestro máster en desarrollo personal y liderazgo, que pues, ya lleva pues, ya 10 años, más de 10 años en formato presencial, y que hoy en día ya podemos disfrutar también en formato online, webinar, que el otro día Xavi y yo ya tuvimos la primera de las clases en este nuevo formato. Estamos encantados, la verdad, esta primera promoción está saliendo pues todo increíblemente maravilloso, ¿no? Estamos viviendo un gran viaje de autoconocimiento, desarrollo personal y estamos poco a poco avanzando cada vez más en este nuevo paradigma. Así que, sin más, os presento a Xavier, una persona que a mí, personalmente, como alumno de este máster, me ha transformado gran parte de mi realidad a través de este nuevo concepto que es la ley del espejo, que no tiene nada de nuevo. ¿Verdad, Xavi? Ya lleva mucho con nosotros, pero que si es nuevo para ti, si es la primera vez que lo escuchas, muy probablemente hoy hagas unos de esos clics mentales que Xavi pues, tiene fama de, de conseguir en cada una de sus clases. Así que bueno, os envío un fuerte abrazo, nos vemos al final de la conferencia para hablar un poquito de este máster y sin más os presento a Xavier. Xavier, adelante. Muy bien, muchas gracias Guillermo, muchas gracias a todos, encantado de saludaros a esos 300, cifra mágica que hemos llegado y que es estupendo, es una alegría estar con todos vosotras, vosotros, de todas partes, porque aquí no solo desde Cataluña donde estamos en este momento donde estoy yo, sino también para el resto de España y he ido escuchando, he ido leyendo de dónde las diferentes procedencias, Chile, Costa Rica, Argentina, mogollón de argentinos que tenemos por ahí, Colombia, por supuesto, que también está arrancando con el máster, es decir, que estamos encantados de verdad de poderos tener. No nos hubiéramos imaginado hacía 10 años. Yo soy de los profes más antiguos, soy ya una leyenda casi. Entonces, claro, pues a los que ya somos un poco ya viejecitos en esto, pues nos parece hermosísimo seguir estando ahí y seguir viendo cómo podemos ayudar a despertar conciencias, ¿no? Entonces, yo creo que la misión fundamental de toda la movida que empezó Borja con el máster y los que hemos ido siguiendo desde el primer día hasta hoy, seguimos teniendo el mismo principio, la misma ilusión y sobre todo el mismo objetivo, ¿no? Que es ayudar a despertar la conciencia de las personas que viven en ese estado a veces letárgico de considerar que su vida es eso que están viviendo y nada más, ¿no? Entonces, tenemos un enorme propósito que es elevar el nivel de autoconciencia de las personas para que esta autoconciencia les sirva para darse cuenta de cómo viven, cómo es su vida y realmente cómo la pueden transformar y cómo pueden aprender a descubrir cuál es su auténtica naturaleza. Entonces, ir más allá de nuestros productos mentales y llegar a profundizar en esa estructura profunda que se esconde ahí detrás de nuestra alma, ¿no? Por lo tanto, es un gran camino ascendente y descendente, como veremos, pero que tiene sus pasos, tiene sus caminos, y uno de ellos, uno de los que más sirve y uno de los que para nosotros es exactamente uno de los más importantes cuando uno está en el camino del autoconocimiento, que es despertar a sus sombras. Como veréis, Carl Gustav Jung, que es el promotor en su momento, para mí yo le llamo simpáticamente, que nadie me perdone si hay algún psicoanalista o psicólogo analista que me perdone, pero yo le llamo Papa Jung, porque para mí es como un padre espiritual casi. Yo un día he estado durante muchos y muchos años leyendo a Jung ya desde jovencito y nunca lo entendía, es decir, lo iba entendiendo pero por trocitos y me costaba mucho y la verdad, sinceramente, lo iba dejando y volviendo, dejando y volviendo hasta que no se crean, hasta no hace mucho que un día desperté como aquel que despierta de un sueño y me di cuenta de que lo entendí. Digo, creo que por fin lo entendí. Y desde ese día que le llamo simpáticamente Papa Jung. Bien, pues Papa Jung, Carl Gustav Jung, con todos los respetos del mundo, pues inició esa fantástica labor de profundizar en nuestras sombras, por lo tanto en nuestras proyecciones.
y por lo tanto en aquello que proyectamos hacia los demás, pero no sabemos ver en nosotros mismos. Por lo tanto, el grueso de mi intervención va a ser daros diferentes puntos de vista, incluso alguno que espero que sea un poco sorprendente para vosotras y para vosotros, respecto a lo que solemos llamar la ley del espejo, entendida básicamente por todo aquello que podemos mirar la vida como un reflejo constante y continuo de todo lo que vivimos internamente. Todo nuestro mundo interior siempre encuentra reflejo en lo externo y en esa relación inequívoca entre lo que llamamos mundo y realidad personal. Lo que pasa es que al mundo también le llamamos realidad, entonces ahí tenemos un poco de lío porque llamamos realidad a lo que es el mundo. Y lo nuestro llamamos mi vida interior, pero es que no es mi vida interior, es que lo que yo vivo continuamente es mi realidad. Y no, la realidad no está fuera, está dentro. Yo soy el constructor de mi realidad. Lo que yo estoy viviendo lo construyo yo. Pero eso sí, lo construyo con muchos elementos que están fuera en el mundo. Entonces, esa interacción continua entre lo de fuera y lo de dentro, entre el mundo y mi realidad personal, ahí es donde se encuentra el mejunje, ahí es donde se encuentra el espejo, ¿no? Y ahí es donde, cuando utilizamos esta metáfora fantástica sobre la ley del espejo, es como si estuviéramos diciendo, a partir de hoy voy a vivir con la conciencia despierta de ver que lo que ocurre en el mundo y lo que estoy viendo en parte está ocurriendo porque es cierto, porque hay hechos, existen un montón de hechos que están ocurriendo, pero la forma de vivirlos, la forma de significarlos, la importancia que tienen para mí, el sentido, el significado que tienen, siempre es sobre mi realidad personal, tal como lo he ido construyendo. Y ahí es donde se producen los enredos sobre la ley del espejo. Entonces me vais a permitir que, como tenemos la herramienta que nos sirve para esto, voy a empezar a compartir con vosotros un poco el vídeo que yo suelo utilizar, no en las clases, porque en las clases hacemos un trabajo fuerte, es decir, un trabajo muy a fondo sobre este tema, porque creo que es importantísimo. Ahora lo único que voy a hacer es solo pasaros aquellas diapositivas que me parecen que puedan ser más interesantes para vosotros. Entonces, la tenemos ya aquí, vamos a mostrarla, espero que la veáis todos bien, creo que sí. Bien, entonces le voy a dar aquí, efectivamente. Bien, voy a ir combinando que me veáis a mí y que veáis la proyección, porque de este modo ni estamos solo en la pantalla, ni estamos solo conmigo, y le vamos enriqueciendo a través de ese espejo que hoy tenemos, que es el ordenador. Bien, para mí trabajar con la ley del espejo significa trabajar 4 aspectos, y son los que voy a entretenerme en los 40 más o menos minutos que tengo hasta que volvamos a hablar con Guillermo, para que os pueda centrar un poquito en qué hacer si estáis muy interesados en poder participar en este webinar. Para mí son 4 cosas. Primer aspecto a trabajar, que es lo que más o menos todo el mundo conoce. Aquello que rechazas o te atrae de los demás está en ti. Entonces, ya vamos a decir la primera cosa que a veces se confunde, que es que la gente a veces confunde lo que rechazas, o sea, la sombra, como si fuera solo lo que rechazo. No, no, es que también lo que me atrae muchísimo también forma parte indudablemente de la ley del espejo. Por lo tanto, primera noticia, aquello que rechazas o aquello que te atrae de los demás está en ti. Segunda cosa, quien juzga la imagen del espejo son los otros en ti. Y este es un tema muy interesante y que no se suele hablar cuando se habla sobre la ley del espejo. Y es tener en cuenta que cuando yo me estoy criticando, cuando yo estoy observándome a mí mismo, cuando solemos machacarnos, cuando somos muy indolentes con nosotros, cuando la imagen que vemos en el espejo no nos gusta y empezamos a juzgarnos, no nos damos cuenta que quien nos está juzgando son los otros en mí. Porque yo ya he aprendido desde pequeñito, y desde pequeñito tengo a mucha gente que me ha ido metiendo órdenes y me ha ido metiendo ideas y muchas normas en mi cabeza. Con lo cual, sin darme cuenta, a medida que me voy haciendo mayor, yo me voy hablando con mi propia voz, pero en realidad quien está hablando en mí son los otros y no yo. Por eso, cuando no me gusta la imagen del espejo, mucha gente no se da cuenta que en realidad no es ella, sino son los demás en ella. Pero eso también trae otra consecuencia, que es el punto número 3 del que vamos a hablar. Cuando yo me quejo por la imagen que veo en el espejo, la tendencia de los humanos es a romper el espejo. No me gusta lo que veo, me cargo el espejo.
No me gusta lo que veo, golpeo el espejo. Me cargo el espejo como si fuera el que me está mostrando una imagen que no me gusta, en lugar de hacer lo que convendría hacer, que es mirarte a ti mismo. Por lo tanto, con la queja, entonces, fijaros que os estoy introduciendo un tema que es muy importante, que es la queja y el juicio. Entonces, cuando hablamos de la ley del espejo, no solemos hablar de la queja y el juicio, pero es que tiene mucho que ver. Porque la queja y el juicio, en realidad, está diciéndome o estoy diciéndole al mundo aquello de lo que yo estoy sufriendo, aquello que me está sentando mal, aquello que es una expectativa no cubierta, aquello que es una frustración en mí, pero que lo devuelvo al mundo en forma de queja o en forma de juicio. Por eso decimos que una persona que esté trabajada, una persona que esté en la conciencia, una persona que esté haciendo un auténtico trabajo profundo de responsabilidad personal, una de las primeras cosas que aprende a hacer, o debería aprender a hacer, pero no quiero entrar en deberías, es no quejarse, no juzgar. Porque cuando lo estoy haciendo, no me doy cuenta, pero en realidad estoy golpeando al espejo. Por eso, primero, mírate a ti, pero mírate amorosamente, mírate cuidadosamente y atiéndete en aquello que falta por completar en ti, porque seguramente por eso estás quejándote y rompiendo el espejo. Y la última condición, la última cosa. Nuestro nivel de ser atrae nuestra vida. Nuestro nivel de ser tiene que ver con la clase de persona que se es. Entonces estamos diciendo una cosa fundamental. Tu trabajo no es solo trabajar el ego, no es un trabajo solo de la mente, es un trabajo de todo tu ser. Porque según como tú vivas tu ser, según como tú estés en tu ser, eso es lo que vas a traer en tu vida. Por lo tanto, el espejo que tenemos delante, que es estar viendo las cosas que me ocurren, las cosas que estoy viviendo, me está diciendo también cuál es mi nivel de ser, hasta qué punto estoy más en el ser o estoy más en el ego, hasta qué punto estoy pillado por mis programas mentales o estoy realmente en mi vida espiritual. Por lo tanto, nuestro nivel de ser también está marcando un poco la ley del espejo. Bueno, estos son los 4 puntos esenciales. Vamos a trabajarlos uno por uno, los vamos a observar. Evidentemente, esto no es el curso, pero imaginaros que cuando hacemos el curso estamos cada uno de estos puntos trabajándolo, incluso con metodología, para que los alumnos realmente alcancen experiencias profundas. Y es bonito. Es muy bonito ver cómo hacéis experiencia, es muy bonito ver cómo aparecen las zascas, que le llamáis simpáticamente, hoy me toca zasca, hoy me han dado una zasca, porque vamos haciendo pequeñas revelaciones y descubrimientos muy importantes. Bien, vamos por el primero. El primero es el clásico. Entonces el clásico se refiere a lo que ya antiguamente llamaban en el Kybalión la ley de la correspondencia. Entonces vamos a observarlo de nuevo en este punto, donde tenemos un primer referente. Es un referente antiquísimo. Creo que este libro es encontrable todavía hoy y en todas partes, porque es un libro eterno que se sigue vendiendo y que se le atribuye un tal Hermes Trismegisto, es decir, el 3 veces grande. El 3 veces grande. Pero fijaros, no se sabe si existió Hermes Trismegisto. Incluso más o menos se intuye que ese supuesto semidios, porque se le trataba como un semidios, más bien fue como un avatar, fue como un personaje creado por los sabios que lo que hicieron es todo el conocimiento y toda la sabiduría que tenían, la metieron dentro de este campo de conocimiento que llamaron el Kybalión y tuvieron como una especie de avatar representante que es Hermes Trismegisto. Si non è vero, è ben trovato. No sabemos si fue así porque no estábamos ahí, ¿verdad? Pero sí sabemos una cosa, que nos han dejado un legado y ese legado se llama Kybalión. Y el Kybalión, en su ley de la correspondencia, nos habla de cómo es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Por eso, quien reza al Padre Nuestro, recordaros que cuando reza dice que sea el cielo como la tierra o la tierra sea como el cielo. Estamos hablando precisamente de la relación entre arriba y abajo, pero también de la relación entre dentro y fuera. Como es adentro, según es mi estado de ser, según es mi vivencia, según es como yo estoy viviendo mi vida, así se refleja en mi mundo.
Por lo tanto, es muy importante estar despiertos precisamente a esta ley. Los siguientes referentes ya son más cercanos de más de un siglo, donde encontramos ya a un Sigmund Freud, que es el primero que nos habla sobre la proyección como mecanismo de defensa. Ah, eso es muy interesante, porque lo que nos está diciendo Freud es que, y abajo tenéis la explicación, se proyectan los sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios y no se aceptan porque generan angustia o ansiedad. ¿Y qué hacemos? Se dirigen, ya que nosotros no lo podemos captar personalmente, no lo podemos admitir personalmente, lo dirigimos hacia afuera, hacia algo o hacia alguien y atribuyéndole totalmente a ese objeto toda la responsabilidad, todo lo externo que me ocurre. Por lo tanto, ahí es donde tenemos la base de la ley del espejo, que es la proyección. Fijaros, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis muy fácilmente. Imaginaros, que un ejemplo lo pongo mucho. Imaginaos un niño, puede ser también una niña, pero lo hablo desde el niño, que de pequeño, 8, 9 años, 10 años, pongamos por ahí, cuando ha acabado de una práctica deportiva y se va con sus compañeros a la ducha, se duchan a lo mejor todos juntos, y pues imagínate que este chico, pues cuando se está duchando, le da por mirar el pene de sus compañeros. Y viendo el pene de sus compañeros, o de algún compañero suyo, tiene un cosquilleo, una pequeña erección. Algo se le mueve internamente, sobre todo a nivel de sexo, que siente una zozobra. Siente que se le remueve alguna cosa. Y entonces le entra esa zozobra, le entra una angustia, una ansiedad. Incluso esa zozobra le puede hacer pensar, o puede empezar a pensar, si será que le gustan los chicos, si será que lo que quiere es el sexo en otros. Entonces entra en un estado angustioso donde puede estar durante un tiempo dándole vueltas, ¿será que a mí me gustan? ¿Será que yo tengo ese problema? Etcétera, etcétera. Empieza a esconderlo, empieza a temerlo y cuando lo teme empieza a alejarlo de sí y empieza a verlo en los demás. Ah, por ahí hay unos tíos que son unos, entre comillas, ya sabéis que se usan estos términos, maricones. Los gays. Entonces empieza a quitarse de encima la idea de que él lo pueda ser porque eso le angustia y empieza a verlos fuera. Entonces empieza a ver gays por todas partes. Empieza a ver compañeros que les gustan a otros chicos por todas partes. E imaginaros que puede ser que incluso llegue con el paso del tiempo a convertirse en el presidente de la Asociación Anti-Gay de España o del mundo. Y va con la bandera anti-gay. Y podríamos llegar a la conclusión de que bien podría ser que él lo fuera. Bien podría ser que en su etapa tempranera, cuando tuvo aquellas primeras experiencias que a lo mejor no hubieran o no han pasado de ahí, y no pasa nada, porque seguramente a muchos chicos les ha pasado esto y no ha pasado nada, pero algunos lo vivieron con tal intensidad o zozobra que probablemente lo que hicieron después es proyectarlo hacia afuera. Dicho de otro modo, no lo puedo ver en mí, pero lo veo fuera de mí. Eso, os he puesto un ejemplo que sería un ejemplo freudiano, un ejemplo dentro del campo que suele utilizar mucho el psicoanálisis. Por eso hacía referencia a Freud y por eso os estaba poniendo el efecto proyectivo, que es justamente la proyección como mecanismo de defensa. ¿Qué significa? Con tal de proteger la angustia, la ansiedad que me produce la situación, lo que hago es desplazarlo fuera de mí. Y por lo tanto lo dejo de ver en mí. Ese no es mi problema. A mí no me ocurre eso, yo no tengo nada que ver, sino le ocurre a otros. Pero sin darme cuenta, lo estoy utilizando como mecanismo de defensa. Por lo tanto, uno de los trabajos más importantes que tenemos en la vida es bajar a las raíces, ir a descubrir qué es lo reprimido, qué es lo que en mi vida ha quedado pendiente, ha quedado angustiosamente encerrado
me ha provocado ansiedad y lo he guardado debajo de la alfombra, no lo he querido ver nunca más en mi vida, pero ha quedado reprimido. Porque todo lo reprimido, y eso también es muy freudiano, todo lo reprimido va a ser proyectado. Por lo tanto, lo voy a ver fuera, pero no lo voy a ver dentro. Esa es la clave de la ley del espejo desde el punto de vista universal, de lo que más conocemos. Por lo tanto, ya estáis viendo que es muy importante ese bajar a las raíces para descubrir en nuestras raíces dónde hemos dejado aquello oculto, aquello que nos ha zozobrado, que nos ha creado angustia y que luego no lo hemos querido ver nunca más, ¿no? Tarde o temprano vamos a tener que volver a lo reprimido para poderlo integrar en el mandala de mi vida. Si no, va a quedar ahí reprimido y lo voy a ir proyectando. Por lo tanto, cuando hablamos de la identificación proyectiva, hablamos justamente todo el rato de esto, el efecto de la proyección, que es externalizar aspectos propios para encontrarlos en otra persona, en lo que rechazamos, pero cuidado, también en lo que idealizamos. Muchas chicas, muchos chicos que tienen admiración por cantantes, por artistas, tienen idolatría absoluta por personajes, hoy por youtubers incluso, etcétera, etcétera, que sabéis que se vuelven locos, se sienten muy atraídos por esas personas. Cuando hay mucha atracción o mucho rechazo, y fijaros que utilizo una expresión adrede, mucho, porque si me molesta un poco y soy consciente, y yo ahí no tengo ninguna sombra, no tengo nada oculto, es cuando me molesta mucho, cuando realmente para mí es desagradable, odioso, no lo puedo soportar. O bien cuando es tremendamente idealizado, me encanta, es que lo adoro. Cuando utilizamos estos términos para describir la experiencia de atracción, ahí estamos diciendo, ahí estoy yo, pero no lo sé, no me doy cuenta. Decía el Buda, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo o de ti misma. Por lo tanto, todo gira alrededor del mismo concepto. Y por eso vamos directamente al gran creador de este concepto desde el punto de vista más tal como lo trabajamos en el webinar, que es Carl Gustav Jung, o como os he dicho simpáticamente, Papa Jung. Entonces, Papa Jung nos habló de la sombra, que me parece que es la metáfora más hermosa, es la analogía más hermosa. Y además dijo, y creo que está muy bien dicho, esta frase, nadie se ilumina viendo imágenes o luces, sino haciendo visible la oscuridad. Por eso, cuando estamos hablando de autoconocimiento, es impepinable, es inevitable que hablemos de la sombra y que, digamos, uno de los trabajos para cualquier buscador, cualquier seeker of truth, cualquier buscador de la verdad, cualquier avanzado en crecimiento personal, cualquier explorador, a mí me gusta llamarlo emprendedor existencial, una de las tareas ineludibles es trabajar con la sombra. La sombra, tenemos que saber que no se elimina ni se asimila totalmente por el yo, sino que existe el imperativo ético de admitir su existencia y asumir una responsabilidad creativa en lugar de proyectarla. Esto lo quiero explicar. Cuando tú estás repitiendo la misma historia que tu padre, que tu madre, cuando estás haciendo lo mismo que te hicieron, cuando estás en ese punto donde rechazas absolutamente lo del otro sin darte cuenta que eso también está en ti. Y fíjate, está en ti, y déjame que lo aclare porque también es importante que lo digas. Que yo diga que está en ti no significa que tú seas igual que ese. Pero la gente se confunde porque dice, yo no soy igual que este tipo, yo no soy igual que esa mujer, no tengo nada que ver. Entonces, no me compares, yo no tengo nada que ver con esa persona. No, es que no se trata de que seas igual que. Se trata sencillamente de que ese aspecto que rechazas o ese aspecto que te atrae tanto, ese aspecto en concreto está en ti o ha estado en ti. Y por lo tanto, si ha estado en ti en algún momento de tu vida y fue rechazado, eso ha quedado reprimido y guardado. Por lo tanto, no lo puedo reconocer como propio, aunque sea algo que ya pasó. Por
Por lo tanto, es muy importante esto, porque mucha gente se confunde y cree que como no es igual que tal persona, que no tengo nada que ver con aquel tipejo o con aquella otra persona, por lo tanto, yo no tengo eso. No, no, es que no nos referimos exactamente a eso. Nos referimos que ese gamberro o esa persona que está cometiendo un acto incívico, que está haciendo en fin, está en la calle haciendo un acto incívico, está meando en medio de la calle. Y tú pasas por ahí y te pones de los nervios y te alteras. Y solamente la mayoría de la gente diría, pero qué desvergüenza, pero por Dios, pero ¿cómo es capaz de hacer una cosa así? Pero oye, tío, vete a un lavabo, oye, por favor. ¿Eh? Bien. Pero hay alguna persona que ese hecho lo tiene absolutamente pillado y se pasa 2 días contándole a todo el mundo lo desgraciado de un tipejo que se encontró en la calle, que estaba meando en medio de la calle. Y llega un momento y dices, pero llevas 2 días hablando del tema. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que también lo hiciste tú? Entonces me saldrás diciendo, no, yo nunca haría una cosa así. Ya. Pero resulta que cuando estás diciendo yo nunca haría una cosa así, estás negando esa parte de ti que es o ha sido también traviesa, juguetona o incluso que ha transgredido las normas. Pero hoy vives en una norma, vives en una rigidez, vives en una normatividad que no te permite nada de eso. Con lo cual, cuando te encuentras con un desvergonzado que se salta las normas, a ti te salta toda la rigidez. Por lo tanto, te está poniendo en evidencia alguna cosa. Ahí tienes trabajo por hacer. O bien porque en algún momento en tu vida pasada fuiste tremendo o tremenda, travieso o traviesa, y ahí recibiste y ahí lo escondiste. O bien porque con el tiempo te has convertido en una persona tan rígida que no soporta los traviesos. Con lo cual, cuando lo ve, no lo puede aguantar. Como estos pondría 1000 ejemplos, pero seguramente sería mucho mejor que cada uno lo pudiera contar, pero no tenemos tiempo hoy para eso ni lo vamos a dedicar. Por eso hacemos un webinar, para poder tratar casos, para ver cada uno. En todo caso, tenéis hoy en día un documental, una pequeña, es una peliculita, en forma semidocumental, pero es una peliculita, un cortometraje, que se llama Soy tú. Y lo podéis encontrar en YouTube. Y Soy tú es una excelente, una clarísima metáfora sobre la ley del espejo. Y se asemeja a la historia contada por el famoso librito pequeñito que se llama La ley del espejo. Entonces, en ese documental, en ese corto, podéis ver efectivamente el caso, uno de los casos más típicos, que es que yo me olvidé de que mi padre no me hacía caso y yo luchaba para que mi padre me hiciera caso y al final no me hizo caso, pero luego de mayor sigo haciendo lo mismo con mi hijo y mi hijo está harto ya de que yo intente, lo machaco porque no me hace caso, como mi padre no me hacía caso. Entonces no me doy cuenta que estoy repitiendo el mismo programa. Entonces, cuando analizamos, yo como psicólogo, cuando me toca analizar las historias de las personas y sus encuentros familiares, sus movimientos familiares, enseguida aparecen, pero de forma clarísima, este juego continuo de sombras, de repeticiones que han quedado escondidas y que repetimos sin darnos cuenta. Y que creemos que el problema lo tiene el hijo, cuando el problema, sin darte cuenta, lo tienes tú aún no resuelto de tu etapa con tus padres. O aquella persona que el otro día en un curso nos decía, es que yo tengo un compañero que es que pasa de todo, es que es muy desagradecido, llego a casa, no me saluda, no me dice nada, pasa de todo. Digo, ¿y tú qué haces? ¿Paso de él? Ah, ¿haces lo mismo? Claro, si él no lo hace, yo tampoco. Ah, tú estás haciendo lo mismo. Entonces te estás quejando de que el otro es así, pero resulta que tú le estás tratando igual. Date cuenta. Por lo tanto, ¿cómo está funcionando continuamente esta ley del espejo sin que nos demos cuenta? Por lo tanto, tarde o temprano tendremos que afrontar esta realidad de que ahí tenemos trabajo por hacer. Entonces decíamos, la sombra, no por el hecho de que te des cuenta de tu sombra, la vas a asimilar totalmente. Siempre te va a quedar un resquicio, incluso una molestia, algo desagradable, pero lo importante es que lo sepas. No, si ya sé por qué me ocurre, si ya sé que esto es mío.
Lo que pasa es que el programita lo tengo todavía ahí y como lo tengo grabado en mi neurología, resulta que aún me repite. Pero bueno, ahora ya lo sé. Y admito su existencia y asumo mi responsabilidad de no proyectarlo, sino de asumirlo como propio y ser creativo en la relación con los demás. Por lo tanto, una manera de crecer y madurar es hacerse responsable de evitar proyecciones. El trabajo con la sombra exige dejar de culpabilizar a los demás y asumir nuestra responsabilidad. Profundizar en nuestra autoconciencia y abrir el corazón. Renunciar a nuestros ideales de perfección y aprender a vivir en el misterio y en la totalidad. Fijaros, la forma de resumirlo sería: la transición fundamental es la que va de un yo idealizado a un yo verdaderamente único, orientado por sí mismo. Ocurre cuando diferenciamos y asimilamos los opuestos, las sombras y otros materiales inconscientes. Es la sabiduría, la aceptación y el amor por el destino propio. Por lo tanto, creo que con eso está muy bien dicho. Vamos por: quien juzga la imagen del espejo son los otros en mí. Ah, interesante. La gente se cree que dirige su vida y que toma muchas decisiones y que es libre de hacer lo que quiere. Pero en realidad no se da cuenta de que está absolutamente condicionada por todo lo que le han metido dentro. ¿Por qué? Porque aunque tú intentas ordenar la vida, hay mucha gente que la ha ordenado mucho antes por ti. ¿Quién la ha ordenado? Pues toda aquella gente que se creía que tenía alguna verdad. Los otros, tu familia, la cultura en la que vives, los paradigmas imperantes, la política, la religión, la cultura, la religión, la economía, los arquetipos. Vives en un arquetipo y no te das cuenta. Estás viviendo en un mito. Tu familia está repitiendo un mito y no te das cuenta. Los medios, la cultura. Es decir, continuamente a nuestro alrededor tenemos mogollón de personas, de aspectos, de tecnologías incluso, que intentan decirnos qué es verdad. Por lo tanto, hay alguien que está generando verdad en mí. A eso yo le llamo, y no solo yo, sino la cultura quizás psicoanalítica, los otros en mí. Entonces, fijaros esta pregunta. ¿Qué pasaría si dentro de mí hay otro que no soy yo, que se está informando de la realidad? El que informa de lo que tienes que ver y lo que te das cuenta del mundo en el que vives, lo genera otro en ti. ¿Y quién es ese otro? Papá, mamá, la abuelita, mis hermanos, la cultura en la que vivo, todos los que han influenciado, es decir, estos dos grandes influencers que están todo el día queriendo que me lleve el gato al agua, que son los otros en mí como familia, lo familiar, y la sociedad, la cultura, los medios, es decir, todo lo que es mi entorno. Por lo tanto, el entorno y la familia están continuamente diciéndome qué es verdad, qué no es verdad, qué debo vivir, cómo debo ser, cómo es la gente. Entonces, ¿qué ocurre si yo estoy en un encuentro? Soy una chica que he hecho 18 años, salgo, es mi primer baile, o es el primer día que salgo así ya con grupito, con ya intenciones más de acercarme a algún chico, pero resulta que cuando se me acerca un chico se me dispara un programa, una vocecita dentro que me dice: vigila, niña, que todos los hombres quieren lo mismo. Ah, pero esto lo decía mi abuela. Resulta que la abuela no paraba de hablar en casa. Cuando pelaba patatas, estábamos juntas ahí pelando patatas, me iba diciendo cosas, pam, 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 pam. Y mamá igual, y papá igual, y tata, y tata, y tata. Y me han ido programando cómo es la vida, cómo son los demás, etcétera, etcétera. Y sin darme cuenta, cuando yo salgo a la vida, me encuentro que me empiezan a aparecer mis voces interiores, que creo que soy yo, pero resulta que no soy yo, sino son los otros en mí. Y esos otros en mí me hacen ver una realidad ahí fuera. Por lo tanto, el espejo que veo ahí fuera resulta que para colmo no soy yo, sino son los demás en mí, o mejor dicho, lo que estoy viendo de la realidad me ayuda a que yo pueda descubrir quién es el que está generando en mi realidad. Ah, esto no nos lo cuentan habitualmente cuando hablamos de la ley del espejo. Pero fijaros cómo eso me está haciendo de espejo. Y cómo la realidad que yo estoy viviendo
y viendo y viviendo es una realidad no decidida por mí. Con lo cual, aquí vamos a la gran pregunta. ¿Cuál es mi propia voz? ¿Hay alguna cosa que sea mía? ¿Qué es heredado y qué es decidido deliberadamente? Porque decidir deliberadamente mi vida significa que yo sea consciente de mis viejos programas. Por eso ahí abajo pone, la gente vive en lo que fue. Y lo que fue se está manifestando continuamente en mí. Lo que fue también me está haciendo de espejo. Y no me permite vivir nada nuevo. Por eso a veces la vida se nos repite. Porque no tomo decisiones deliberadamente, sino yo creo que soy libre de tomar decisiones, pero las tomo como siempre. Porque tengo mi viejo mecanismo de toma de decisiones que siempre es el mismo. Y resulta que siempre acabo viviendo las mismas cosas. Y siempre voy a parar a los mismos lugares. Y siempre estoy con lo familiar. ¿Qué ocurre? Pues que no estoy decidiendo deliberadamente, sino que está decidiendo lo que ya existe en mí. Y eso que existe en mí es heredado. No, yo no lo he decidido. Yo he decidido tener una zozobra porque ahora un chico se acerca a mí y temo que me pase alguna cosa. Eso no lo he decidido. Yo he decidido que ahora, cuando ha llegado el momento de comprometerme seriamente con una persona, me entra un chungo, me entra un miedo al compromiso, me entra una especie de bloqueo, no vía la fuga, donde no lo puedo resistir. Y a pesar de que digo que me quiero comprometer, hay una parte de mí que me bloquea y no me deja. Esa parte que me bloquea y no me deja es lo que fui, es lo que he vivido, es mi historia. Y si yo no resuelvo eso, no voy a poder decidir deliberadamente, porque fijaros, yo quiero casarme o comprometerme. Yo me quiero comprometer, pero hay algo en mí que no me deja. De acuerdo, pero ¿tú qué quieres? Me quiero comprometer. Por lo tanto, fijaros cómo hay algo que yo quiero deliberadamente, pero luego mis herencias, lo que he vivido, se me altera, me consume y me hace que vea la vida desde ese color y que vea la vida desde lo heredado. Por lo tanto, el espejo que veo en el mundo, ¿hasta qué punto soy yo o hasta qué punto es lo heredado? ¡Wow! Pues ahí tengo también una tarea muy importante por realizar. La visión de la realidad, que es muy importante, irá autoconfirmando mediante atención selectiva aquellos aspectos que corresponden a lo que yo tengo dentro. Por lo tanto, lo que veo fuera es porque me llama la atención y me voy para allá. Pero ¿quién ha decidido que yo ponga la atención en eso? ¿Lo he decidido yo o ya me he ido para allá? La atención se me fue para allá. ¿Y por qué siempre estoy viendo las mismas cosas? ¿Y por qué en todas partes veo gente que no le caigo bien? ¿Y por qué en todas partes veo que no me atienden, no piensan en mí, se hablan entre ellos pero no me miran? Entonces no me doy cuenta que tengo un programa de susceptibilidad donde yo ya voy temiendo que no cuenten conmigo. Pues, ¿qué irá viendo mi atención? Que no cuentan conmigo. Va buscando los detalles que confirman la realidad de que la gente pasa de mí. Y todo eso ocurre no porque yo lo haya decidido, sino porque sencillamente ocurre en mí. Y si ocurre en mí, siempre es pasado. Con la queja rompes el espejo en lugar de mirarte a ti mismo. Claro, entras en el rol de víctima. Y eso, wow, el rol de víctima es fantástico. El espejo, ¿qué me muestra continuamente? Pues fijaros, cuando la imagen que vemos espejo no nos gusta, tendemos a romperlo. Pero, ¿qué ocurre con la queja? Voy un poco anterior. ¿Qué ocurre con la queja? Que me da muchos privilegios. Tengo derecho a culpar. Tengo derecho a pedir ayuda. Tengo derecho a que se apenen de mí. Puedo descuidarme porque fíjate la vida cómo me ha tratado. Entonces, vamos por la vida con el sentimiento de débito. La vida me debe. Mi padre se murió de joven. La vida se me llevó a mi padre o a mi madre. Se la llevó demasiado pronto. Y desde entonces siento que la vida me debe porque me quitó.
Y voy viviendo y viviendo y viviendo y siempre arrastrando ese rol del débito. Y en todo y con todo el mundo voy exigiendo que me den, porque estoy en ese rol de víctima. Y el rol de víctima ya sabéis que es un rol que no nos gusta desde la perspectiva del autoconocimiento, porque es un rol que nos lleva precisamente a no responder, porque responsabilidad no es cargar, no es hacerse cargo, no es una pesada carga. Responsabilidad, como dice literalmente la palabra, es dar respuesta. Entonces, yo no quiero victimizarme, no quiero decir no tengo respuesta porque la vida me debe o porque fíjate qué puedo hacer, no puedo hacer nada porque la vida fíjate cómo me trata, fíjate lo que está pasando, es imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante eso asumo un rol de víctima, no puedo hacer nada, qué desgracia, y ya está, y que me den. O me justifico. Mi vida queda plenamente justificada por aquello que sucedió, por aquello que pasó una vez, o por aquel hecho que ocurrió, qué desgracia. Y desde entonces ya tengo mi vida justificada. Pero eso significa que no le doy respuesta a la vida, sino que espero que la vida me dé a mí. Y cuidado, porque ese espejo que estamos haciendo desde el victimismo es terrible para el autoconocimiento. Bueno, vamos a ir acabando y aquí tenéis algunas. Y vamos a ver esta última de nuestro nivel de ser atrae nuestra vida. Otro nivel en el que también podemos observar la ley del espejo es a partir de la sincronicidad. La sincronicidad es un principio que también es de Papayón y es el principio conector a causal que se manifiesta mediante coincidencias significativas. El título tiene tela, es decir, la descripción es de Jung. No es mía, es de Jung. Pero nos dice cosas importantes. Nos dice que es un conector acausal. Entonces, la pregunta obvia que todo el mundo me hace es, ¿y eso de acausal qué significa? Pues significa sencillamente que no sigue la proporción causa-efecto. No la sigue. Sino que simplemente ocurren efectos que en principio no tienen una causa lógica. Por ejemplo, estaba pensando en ti y apareces por la calle. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Pero fíjate, esto no tiene causalidad, no hemos quedado, no habíamos hecho ninguna, yo no sabía que tú estabas ahí, etcétera, etcétera. Estaba pensando en ti y apareciste. Eso es acausal, no tiene un sentido lineal, lógico, como nuestra mente piensa. Por lo tanto, cuando Jung dice un principio acausal, se refiere precisamente a este hecho de que la sincronía no tiene tanto que ver con que sea lineal, sino precisamente en que no lo es. Y luego añade que se manifiesta mediante coincidencias significativas. Pero entonces esas coincidencias, cada vez que yo me encuentro con alguien que estaba pensando, ¿eso significa que hemos vivido una sincronicidad? No, eso significa simplemente hemos coincidido. Afortunada coincidencia, pero ya está. En cambio, cuando nos dicen coincidencias significativas, sí que están aportando otra cosa. Nos están diciendo que ese encuentro, que en principio es acausal, me ha producido tal nivel de impacto que precisamente le ha dado un vuelco a mi sentido. Me ha roto por donde yo iba y de golpe porrazo eso que me ha ocurrido ha tenido un significado extraordinario. Por lo tanto, fijaros, la sincronicidad no significa que necesariamente el hecho o incluso la persona con la quien hago la sincronía tenga que estar viviendo lo mismo que yo. Porque a lo mejor para el otro es una mera coincidencia. Pero en cambio para mí puede tener un significado que me cambie la vida. Por lo tanto, la sincronicidad la utilizamos para hablar de coincidencias significativas, importantes, que den un vuelco en tu vida, que le den un sentido o que para ti tengan un sentido especial, que tengan mucho significado. Entonces sí que podemos hablar de una auténtica sincronicidad más que una mera coincidencia. Y eso,
ocurre en el ámbito de la realidad personal y la realidad, el mundo, los hechos, lo que ocurre ante mí. Por eso lo incluyo en la ley del espejo, porque creo que efectivamente nos sigue manejando ahí perfectamente esa relación continua entre el dentro y el fuera. Como ocurre dentro, ocurre fuera. Y cuando ocurre fuera, tiene tal significado para mí que me vuelca, me rompe, tiene un nuevo sentido. Ahí estamos hablando justamente de sincronicidades. Y vamos acabando ya. Decía el viejo Kybalión, como es adentro es afuera. Recuerden que nosotros tenemos dos centros de gravedad, que son los que mueven nuestra vida. Hay un adentro que lo conocemos como estructura de conciencia yo-ego. Cuando hablamos a ese nivel, estamos hablando de un centro cuyo centro es justamente el ego. El ego que significa persona. Por lo tanto, lo que entendemos por mi mente. Y ese centro incluye la personalidad, mi inconsciente personal, el inconsciente colectivo y también ese arquetipo que a lo mejor yo, sin darme cuenta, también estoy desarrollando en la vida. Pero ese no es el único centro de mi vida. Tengo otro gran centro de gravedad, que es el fundamento último de mi ser, que a eso nos cuesta mucho ponerle palabras, pero lo intentamos cuando decimos esencia, conciencia superior, yo superior, sí mismo, talidad, experiencia no dual, Dios, o a mí me gusta mucho la palabra ser, el ser que soy. Por lo tanto, tengo esos dos grandes fundamentos, el ser que soy y el centro de gravedad que es mi mente, que es lo que llamamos históricamente personalidad. Y saben que ustedes que aquí con Borja lo que trabajamos fundamentalmente lo hacemos desde el eneagrama. Pero el eneagrama se dedica en una parte a trabajar esa conciencia personalidad. Pero luego tenemos, por suerte, otros programas donde podemos profundizar en ese otro estado de ser. Por lo tanto, fijaros, decía al principio, todo el trabajo de autoconocimiento es un trabajo ascendente y descendente. En parte nos lleva para arriba para encontrarnos con la mística, con Dios, con el ser más supremo, con la unidad, con el cosmos, con el universo. Y en parte una persona es universo. Y por otro lado manejamos también otro centro que es la psique, el alma. Nuestra psique, que está hecha de estructuras de aprendizajes, de experiencias anteriores, de inconsciente sobre todo, por lo tanto un trabajo descendente, ese trabajo que nos lleva a profundizar en lo que somos, en nuestras raíces, y por eso decíamos en ese trabajo de profundizar qué importante es acercarse hacia nuestras raíces que son proyecciones, las sombras. Por eso concluimos que la clave del autoconocimiento es hacer pasiva la personalidad y activo el ser. Por lo tanto, que yo maneje más trabajo dirigido hacia mi ser y no perder tanto tiempo como mucha gente está perdiendo mucho tiempo en su propio ego, que es la trampa del autoconocimiento. Entonces, por favor, les imploro que no caigan en esa trampa. Lo importante que es para todos nosotros que su tarea se dirija estupendamente hacia su ser. Pero como también tenemos que descender hacia nuestras raíces, encuentren en la sombra uno de sus mayores trabajos. Y todo eso lo armonizamos dentro de lo que llamamos la ley del espejo, que espero haberles contado desde diferentes perspectivas y que recordamos ya para acabar. Lo que rechazas y lo que te atrae de ti mismo está fuera de ti. Cuando no te gusta lo que ves en el espejo, lo rompes o te quejas o lo juzgas, pero cuidado, porque quien se queja y juzga es los otros en ti. Por lo tanto, descúbrete a ti mismo, descúbrete en tu naturaleza más profunda para no caer en estas trampas egoicas. Por lo tanto, muchas gracias por su atención. Les deseo larga trabajo de autoconocimiento. Ojalá
es mi mayor ilusión, nos encontremos en algún momento del camino, nos podamos saludar y nos podamos decir, oye, que un día te escuché, un día compartimos, un día hablamos, oye, pues qué bien, porque el día que te escuché me fue muy bien porque me di cuenta. Entonces, eso es lo más hermoso, lo que nos gusta tanto a los que nos dedicamos a la formación en autoconocimiento, porque es lo mejor que nos pueden decir. Gracias a eso que compartimos, me di cuenta. Y ese darse cuenta es el autoconocimiento. Y luego viene la segunda parte, que es lo que hablará ahora Guillermo, que es, y una vez me doy cuenta, ¿qué hago con todo eso? Entonces, la segunda parte del autoconocimiento, que consiste en utilizar diferentes metodologías que puedan operar en mí, que yo pueda operar en mí mismo, me convierto en objeto de mi propio estudio para crecer en autoconciencia y de este modo descubrir mejor quién soy en realidad y manejar mucho mejor, de una forma más práctica y funcional, eso que llamamos ego y mente. Muchas gracias a todos. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, Xavi, de corazón. Bueno, como habéis podido comprobar en este pues, pequeño ratito, ¿no? Con Xavi, existe una verdad bien grande en esta ley, en la ley del espejo. Y la ley del espejo es una de las herramientas que forman parte de este máster del que os hablaba al inicio, de este máster de desarrollo personal y liderazgo que ya lleva, pues, como os decía, 10 años en su formato presencial y que ya estamos en la mitad de máster más o menos de la primera promoción del formato webinar, de estas clases online en directo, que se pueden hacer desde cualquier parte del mundo y de una manera súper sencilla porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Entonces, bueno, este proceso, ahora Xavi y yo os vamos a hablar un poquito de este proceso, ¿no? Que Xavi ya lleva pues también desde el inicio del máster, ¿no? Hace unos 10 años, compartiendo con nosotros su sabiduría y también junto a un gran equipo de profesores, de profesionales, de grandes referentes del desarrollo personal y espiritual, unidos por este máster que es un proceso pedagógico que ha ido mejorando a través de los años en Borja, que ha sido su creador, hace pues esos ya 10, 11 años. Empezó y fuimos reformando el máster poco a poco hasta llegar hasta la versión actual, que tiene 4 bloques. El primer bloque es el bloque de autoconocimiento, es el bloque en el que nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos a través de diferentes herramientas. Entre estas herramientas está el eneagrama, como ya conocéis muchos de vosotros, gracias a Borja. Está el The Work, que es un método que a través de ciertas preguntas específicas nos ayuda a cuestionarnos nuestras propias creencias. Aprendemos mucho sobre también alimentación consciente. Hay un seminario sobre alimentación consciente con uno de los grandes referentes, que es Edgar Barrionuevo. También muchos de vosotros conoceréis. Tenemos también el gran seminario de Ana Carrera con Afroyin, que es a través del movimiento. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos a través del movimiento, nuestro cuerpo? Empezar por el cuerpo, ¿no? Como dicen los grandes sabios, es importante tener siempre en cuenta el cuerpo, que hemos de tener presente que empezamos desde el aquí y el ahora y desde lo que somos. Después tenemos a Borja, que da un seminario de tu brújula existencial. Es un seminario en el que tendréis a Borja durante 2 horas para hacerle preguntas sobre cualquier tipo de asunto. Ya sabéis que estamos a puntito de lanzar la plataforma online Cuestiona, en la que podréis acceder a un montón de cursos de desarrollo personal, de autoconocimiento, en todas las áreas de nuestra vida. Ya veréis que será uno de los grandes logros que llegaremos este año, ¿no? Como Cuestiona. Y después tenemos a Antonio Jorge Larruy en este primer bloque, vivir en el presente, a través de la meditación. Fijaos, es tan importante la dimensión meditativa en el ser humano. Hemos de conocernos a través de aquello que somos y que pensamos que somos, ¿no? Que es nuestra personalidad, pero también de la conexión con nuestro ser interior, con nuestra dimensión profunda que encontramos solo a través de la meditación o a través del mindfulness. Y este es el seminario que va a dar Antonio Jorge, otro gran referente de este ámbito. Y después de este bloque de relación con uno mismo, pasamos al bloque de relación con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con los demás una vez empezamos a conocernos a nosotros mismos? De ahí que empiecen a saltar, ¿no?, estas alarmas, como bien decía Xavi, de la ley del espejo, que es el primero de los seminarios que está Xavi dándolo. Xavier nos indica que muchas de las cosas que nos ocurren a través de los demás y que nos frustran, que nos quejamos, que salen, ¿no?,
a través de esas emociones desde nuestro interior, tienen mucho que ver con lo que nosotros somos y con lo que nosotros podemos aprender de la vida. Entonces, esto es lo que aprenderemos, como bien habéis podido comprobar, a través de la ley del espejo. Después, el siguiente seminario es de sexualidad consciente. Ahí tenéis a Elma Roura, otra gran referente en el Tantra. Conoceréis y ya veréis que es el gran temazo, el Tantra, porque muchos de nosotros tenemos muchas creencias con respecto al sexo y a nuestra propia sexualidad y cómo la compartimos con los demás. Pues ahí nos meteremos a soltar tabús, a soltar creencias y a, sobre todo, vivir la experiencia, porque también Elma lo hace muy práctico. Tenemos 2 sesiones, la primera es más teórica y la segunda es muy práctica, la hemos tenido esta semana también. Y solo os digo que ha echado humo el webinar, impresionante, todas las personas conectadas y realmente aprendiendo con un mismo fin, ¿no? Que al final es conocernos a nosotros mismos en todos los ámbitos de nuestra vida, como veis. Después también tenemos un seminario específico de pareja consciente, en el que descubriremos pues, nuevas formas de comprender el amor en pareja, de comprender las relaciones de los seres humanos y cómo también nos proyectamos también en el otro y no caemos en esos apegos que normalmente solemos caer, ¿no? También tenemos seminarios de acompañamiento en cada uno de los bloques, que no me acuerdo de deciros. En el primer bloque también tenemos un seminario de coaching. Cada bloque cierra con un seminario específico de coaching en el que responderemos a las preguntas que os vayáis haciendo a lo largo del máster. Vamos a repasar conceptos, a integrar cada uno de los conceptos que vamos aprendiendo, integrando en el máster. Vamos a reforzarlos y vamos a también aprender de los demás. Porque uno de los grandes potenciales de este máster es el grupo que se crea. Es la familia de personas que se termina creando a lo largo de estos 6 meses que dura el máster de desarrollo personal y liderazgo, que poco a poco vamos transformando nuestra forma de ver la vida y junto con otras personas que también están en nuestro nivel de conciencia y que también nos apoyan en nuestro proceso. Veréis que enseguida se crean sinergias, enseguida se crean... nosotros tenemos grupos de aprendizaje en el máster en el que también realizamos ejercicios todas las semanas que los profesores proponen y vamos avanzando en este proceso, ¿no? Y por último, en este segundo bloque de la relación con los demás tenemos las constelaciones familiares. Fijaros qué importante es la herramienta de las constelaciones familiares, qué gran legado nos dejó Bellinger y también pues, los grandes maestros y maestras de esta herramienta. Fijaros, hay una dimensión a través de nuestra familia y de nuestros ancestros que no conocemos muchos de nosotros que nos está afectando actualmente también en nuestra personalidad y en cómo nosotros nos proyectamos hacia los demás. Entraremos en esta gran herramienta a través de estas constelaciones familiares y ya pasaremos al siguiente bloque, que es el bloque más hierbas, como diría Borja, que es el bloque de relación con la vida, con la gran espiritualidad, ¿no? Es decir, cómo nos conectamos con ese ser del que Xavi hablaba, qué herramientas tenemos para realizar eso, qué nos ayuda a conectar con nuestro ser interior. Ahí tenemos a un referente en la meditación también, que es Agustín Vidal. Tenemos a Emilio Carrillo con las leyes que rigen el universo, explicándonos cada una de las leyes, como la ley del espejo, que bien explicó Xavier Guijoy, en las que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea para poder aprovecharla al máximo. También tenemos otro seminario que se llama La realidad es neutra. ¿Cómo podemos ver la realidad de una forma neutra, sin emitir juicios? También de la misma forma existe un seminario que es conexión con la naturaleza. ¿Cómo conectar con nuestra propia intuición? ¿Cómo conectar con la dimensión más profunda de nosotros mismos y recibir esa intuición que nos va guiando por el camino? Y por último, ya para cerrar este bloque, lo hacemos con el Feng Shui, a través del seminario Tu casa es tu templo, en el que descubriremos cómo en nuestra casa también nos podemos proyectar a través de las cosas que tenemos, de cómo las ordenamos y de la armonía que tienen todo lo que conlleva el espacio en el que nosotros vivimos o trabajamos, porque también hablaremos de nuestro espacio de trabajo. Y fijaros que una vez terminemos este bloque, que es el bloque de relación con la vida, ya nos queda el último bloque, que es el bloque de relación con el sistema. Cuando ya nos hemos conocido a nosotros mismos, también en relación con los demás y también en relación con la vida y la espiritualidad, ahí pasamos al último bloque, que es de reinvención profesional. ¿Cómo con todo eso puedo crear una profesión acorde a lo que yo soy y a lo que yo siento, a lo que yo quiero realmente en este mundo?
Y ahí tenemos a grandes facilitadores como Ana Sabaté, que a través del teatro consciente, a través del teatro, podemos expresar aquellos bloqueos que nos impiden llevar a cabo esa profesión, ese digamos, dharma, ¿no? O propósito, como dicen los hindús, que hemos de sentir cuando nosotros nos realizamos. Cuando nos realizamos a nosotros mismos y encontramos nuestro propósito de vida, encontramos aquello que realmente nos motiva a seguir adelante. Y eso puede cambiar en cualquier momento. Pero lo que no cambia es el sentimiento, aquello que nos hace sentir que estamos realmente aprovechando la vida al máximo. Y para eso tenemos otro seminario que se llama Sal de tu zona de comodidad, para romper patrones a este nivel. Tenemos también Descubre tu propósito, específicamente un seminario para ayudarnos a través del Ikigai, que es una herramienta que nos ayuda a identificar nuestro propósito en los diferentes ámbitos. Por último, y también menos importante, tenemos 2 seminarios que son, para mí, de los más importantes del máster también, que es, uno se llama Reinventarse en la nueva era, que es de marca personal. Tenemos un seminario exclusivo de marca personal en el que veremos cómo podemos reinventarnos a través de nuestros propios valores, de cómo podemos primero tener en cuenta qué es lo que podemos dar al mundo y después proyectarlo en una marca personal, en un proyecto propio, no depender de un salario, sino que de nosotros crear nuestro propio proyecto. Y por último, y también súper importante, el seminario del secreto de la abundancia, en el que hablaremos de inteligencia financiera, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo todas las creencias que tenemos con respecto al dinero podemos trascenderlas, si somos capaces de primero hacerlas conscientes. Y también a través de otro gran referente que es Edu Iglesias. Y por último, hacemos la última sesión, que es un nuevo punto de partida en la que recogemos todos los aprendizajes del máster y nos damos la enhorabuena a todos por ese gran proceso que hemos vivido y compartimos los aprendizajes que cada uno nos hemos llevado. Así que con este colofón final, cerramos este gran máster que, como os digo, ha ido evolucionando con el tiempo. Hemos ido integrando, cambiando, reajustando los seminarios para que ese proceso pedagógico tenga un sentido y parta siempre desde uno mismo, ¿no? Como bien dijo Xavi. Y gracias a esto podemos llevarnos a casa y a nuestra vida un viaje que nos puede transformar la vida, tiene la capacidad de hacerlo, pero en última instancia siempre depende de cómo nosotros aprovechemos ese máster. Así que bueno, Xavi, gracias de corazón por compartir este tiempo con nosotros, por compartirnos tu sabiduría, no solo hoy, sino en cada seminario del máster, que lo das todo. Y personalmente pues soy un gran seguidor de tu trabajo. Y nada, os envío a todos un abrazo bien grande, que sepáis que podéis consultar todo lo que yo os he estado comentando hoy en detalle en la página web de Borja Vilaseca, borjavilaseca.com. Ahí entráis en la sección del máster en Desarrollo Personal y Liderazgo formato webinar, que ya está disponible la segunda promoción, ya quedan muy pocas plazas. Tiene un precio mucho más económico que el presencial y es una gran oportunidad ahora que estamos en estos tiempos de confinamiento para aprovechar ese momento para realmente vivir un viaje interior. Así que os invito a todos de corazón a realizarlo si sentís que es vuestro momento. Y os agradezco muchísimo vuestra presencia y que os hayáis quedado hasta este momento en el que podemos despedirnos con todo el cariño del mundo y siempre con la mejor intención para poder llevar a vosotros y a todos pues esta sabiduría. Gracias de corazón y que tengáis muy buena tarde. Gracias, Xavi.